Buenas noches, mi nombre es Dalila Gaspari, estudiante de la Universidad Fermín Toro, y en esta oportunidad, cumpliendo con la actividad asignada por la profesora Emily Ramírez, estaré hablando sobre la aplicación de derecho extranjero. Acá está hablando de la aplicación de derecho extranjero. Existen dos teorías, la teoría del hecho y la teoría del derecho. ¿En qué consiste la teoría del derecho? Establece que la ley extranjera es un hecho porque ella no siguió el trámite legislativo propio de nuestra ley. Por ende, como hecho, deberá ser alegada y probada en juicio. Se sostiene que la ley extranjera que no emana de la soberanía nacional, sino de un legislador que carece de autoridad fuera del territorio, no constituye sino un mero hecho en el juicio. Ahora bien, la teoría del derecho. La teoría del derecho se considera que consagra que la ley extranjera es un derecho, que no se desnaturaliza, no deja de ser ley, por el hecho de aplicarse en un estado distinto al de la creación, es decir, así se busca respetar la soberanía de los estados cuando la ley propia del juez contiene una norma en conflicto que le indica que el caso considerado debe de aplicarse una ley extranjera que debe de hacerlo de oficio como ley y como un mero hecho. En Venezuela, antes de la ratificación del Código de Bustamante, se aplicaba la tesis fáctica y en consecuencia se sostenía que el derecho extranjero debía ser alegado y probado como cualquier otro hecho. Pero entra en vigencia el artículo 2 o la Ley de Derecho Internacional Privado, en la cual establece que el derecho foráneo, es decir, el derecho extranjero, deberá aplicarse de acuerdo con los principios que rigen en el país extranjero respectivo, de manera que se realicen los objetivos perseguidos por las normas venezolanas en conflicto. Puede apreciarse claramente que el legislador venezolano admite la tesis jurídica según la cual el derecho extranjero es un derecho auténtico. Ahora hablemos de las instituciones en el derecho internacional privado, las instituciones generales del derecho internacional privado y las instituciones generales no incluidas en el derecho internacional privado. La entrada en vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado introdujo en nuestras fuentes internas una nueva regulación de las instituciones generales, y cada una de las instituciones son en pos de la búsqueda de la solución más acorde a los objetivos de la norma en conflicto y de lograr la justicia y la equidad en el caso correcto. ¿Cuáles son esas instituciones generales? Estas son el orden público en el derecho internacional privado, establecido en el artículo 8 de la ley en discusión. Constituye una excepción a la aplicación de derecho extranjero siempre y cuando haya incompatibilidad con el ordenamiento jurídico venezolano. Las normas de aplicación necesarias o inmediatas. Estas normas son aquellas que no pueden ser relajadas por convenios particulares. Esta aplicación inmediata, a través de ella se consigue una aplicación directa, inmediata del derecho material, sin necesidad de las complicaciones propias de la norma en conflicto. Existen también las cuestiones accidentales. Para que la cuestión accidental sea problemática para el derecho internacional privado, se requiere que presente tres condiciones. Estas condiciones son las siguientes. 1. La cuestión principal debe estar gobernada a requerimiento de la norma del conflicto del derecho extranjero. Y la cuestión subsidiaria o accesoria con elementos de extranjería deviene en cuestión accidental cuando es capaz de poseer una norma de concepción propia. La norma de conflicto competente para regir la cuestión accidental debe conducir a un resultado diferente a la que corresponde la norma en conflicto que rige la cuestión principal. En este sentido, también existen las instituciones desconocidas. Esta concepción obliga a revisar el derecho del juez para determinar si no existen procedimientos de instituciones análogas, lo que favorece su consideración como una institución valorativa. Según el artículo 9 de la Ley de Derecho Internacional Privado, establece lo siguiente: que cuando el derecho extranjero declarado aplicable en el caso establezca instituciones o procedimientos esenciales para su adecuada aplicación que no esté contempladas en el ordenamiento jurídico venezolano, podrá negarse la aplicación de un derecho extranjero. Los derechos adquiridos también están establecidos dentro de estos acá, de las instituciones. Son situaciones jurídicas válidamente creadas hoy día, es entendida como una excepción al normal funcionamiento de la norma de conflicto.
Y el artículo 5 de esta misma ley de discusión las situaciones jurídicas creadas de conformidad con el derecho extranjero que se atribuya a competencia de acuerdo con los criterios extranjeros que se le atribuya. Y también entender los métodos de adaptación. En el artículo 7, la aplicación del método conflictual conduce el fraccionamiento del derecho aplicable a la relación jurídica. En estos casos es necesario adaptar los diferentes derechos aplicables a fin de obtener una solución armónica y justa. Ahora, las instituciones generales no incluidas en el derecho internacional privado. Estas son el reenvío. Todos los sistemas jurídicos hay reglas de conflicto que dan lugar necesariamente a la aplicación de leyes extranjeras. Estos son conflictos de competencia positivas. El reenvío puede darse también cuando le da competencia al propio ordenamiento jurídico remitente, la cual constituye una limitación a la aplicación de la ley extranjera, porque muchos sistemas legislativos los rechazan expresamente y otros lo aceptan limitadamente. También están las clasificaciones. Esta también no se incluye en el derecho internacional privado, ya que constituye la más difícil y problemática cuestión del derecho internacional privado. Además, se quiso dejar su desarrollo a la doctrina y la jurisprudencia en el artículo 2 de la Ley de Derecho Internacional Privado. La clasificación debe hacerse de acuerdo con los criterios del derecho extranjero. Y el fraude de la ley. Esta permite rechazar el derecho extranjero cuando se compruebe la intención fraudulenta de la manipulación del factor de conexión con el objeto de evadir las disposiciones imperativas de este mismo. La evolución del derecho internacional privado. Sus inicios se remontan en la época de los griegos, cuando se presentan problemas de personalidad territorial de la ley. En la época de los romanos se abandona la tendencia de los griegos y se considera que cada ciudadano se juzgue por sus propios tribunales, en base a sus propios derechos aplicables a los extranjeros, para evitar los problemas que se presentaban de personalidad y territorialidad. De las leyes se dieron dos soluciones. Se proponía que se aplicara el estatus del lugar donde había ocurrido el conflicto. Aplicado la territorialidad del lugar, se exigía la aplicación del estatus más justo y equitativo para el caso concreto. Ahora bien, esta evolución tiene tres métodos. Tenemos los glosadores, en las cuales estas, mediante la invasión, son los bárbaros quienes constituyeron leyes que representan la personalidad del derecho. De igual manera tratan los límites especiales del derecho, añadiendo el principio de extraterritorialidad. Los estatutarios. En esta época existen dos estatutos, como lo eran los establecidos del señor feudal y el que reclamaba el individuo, según la costumbre. Es decir, que esta teoría trata de darle solución a los problemas que subsistían entre la aplicación del derecho romano. Los posglosadores. Estos eran fundamentalmente analíticos e inductivos, no establecían reglas generales para solucionar los diversos problemas estatutarios, no podían presentarse, sino que analizaban cada caso en forma individual en lo que se refiere a las cuestiones. Las escuelas estatutarias, estas se van por escuelas, son 4 escuelas, y tenemos la escuela francesa, la cual estaba en el siglo XVI, que se caracterizaba por el surgimiento de los estados modernos, con luchas internas contra el régimen feudal y externas contra la fuerza de imperio, y la escuela francesa del siglo XVIII, en la cual la base de sus discusiones fue de forma general el principio de la personalidad de los estatus. Fueron considerados juristas progresistas en la escuela francesa. Y así como también la escuela de flamenco holandés. Esta escuela se caracterizaba por una arriesgada propensión a la territorialidad de la ley, muy de acuerdo con la tendencia medieval del pueblo holandés, hasta el punto de defender y hacer descansar la aplicación del estatus personal.
La escuela alemana y la escuela norteamericana consideraban que los países convienen de una comunidad internacional, que la aplicación del derecho extranjero surge en un mundo sacudido por tres grandes hechos. En el año 1517, que fue en Europa; en el año 1789, que fue la Revolución Francesa en el ámbito político; y en el año 1848 se agrietaba el mundo económico por el conocimiento de Marx. Y la escuela norteamericana sostiene que todas las leyes son territoriales sin que puedan tener aplicación más allá de las fronteras de donde hayan sido dictadas. Las mismas están realizadas por el territorialismo de las leyes y por la aplicación extranjera. Bueno, esto es todo por el momento. Muchas gracias, espero que les haya gustado el video.